Soberano Señor, Dios eterno, Padre de toda creación, de lo visible e invisible, a ti la gloria, la honra, por siempre y para siempre, Señor, porque tuyo es tu reino, tuyo es tu gloria, Padre. Todo lo que se mueve es bajo lo que tú permites, Padre Santo, eterno Rey. Bajo tu misericordia, nosotros seguimos con vida. Bajo tu voluntad es que nos llamas para poder entender que tú, Señor, tu propósito es salvarnos a todos. Dios bendito, eterno Rey, permite, oh Señor, que esta enseñanza de este video vaya para bien a los que oyen y a los que ven. Padre amado, Dios bendito, bendícelos, Dios bendito, Señor nuestro. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, mi Redentor, mi Salvador, mi abogado, Señor nuestro. Tu Hijo amado en quien tú te deleitas, Señor, en quien tú te complaces. En su bendito nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo, Señor nuestro. Amén. Bien, buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, y bendiciones si los hermanos por ahí me ven. De igual manera, bendiciones a todos los que ven este video. Para pedirles que puedan direccionar sus oraciones, un espacio de su tiempo, y poder pedir en ayuno, en vigilia, en oración por el pueblo Israel, que está en estos momentos en conflictos, en guerra con los países vecinos, porque escrito está a la luz de su palabra, pero nosotros tenemos que obedecer y guiarnos en su palabra, en su camino, que, como vengo diciendo, es la Biblia. No tiene la verdad, es la verdad. Igual que Cristo no tiene la vida, Cristo es vida. Y si tú te acercas a Él, su palabra dice en Juan capítulo 5, versículo 21, 22, habla perfectamente que quien quiere Él da vida, así como el Padre da vida, resucita a los muertos, ¿no? Igual el Hijo a quien Él quiere da vida, pero para que pueda darte vida tienes que tú acercarte a Él y te va a dar vida en abundancia. No es que te va a cobrar, porque Él ya pagó por ti, por tu salvación ya pagó. Solamente tú tienes que tomar una decisión y abrir tu corazón y aceptar a Cristo, a Él. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, vamos a entender que nuestros hermanos de Medio Oriente, el pueblo de Israel, está en guerra. Y Dios nos pide en Génesis capítulo 12, versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen. Entonces, queremos tener bendiciones de Dios. Bendigamos a Israel, demos bendición a Israel, pidamos a Dios que tenga misericordia por su pueblo, porque Él es el que escogió este pueblo, eligió este pueblo para que lo represente a Él. Jerusalén es la embajada del cielo. En la Biblia, si se lee en Biblia, hay una nueva Jerusalén que a base de sacrificios se ganaron los discípulos, porque dice en la Biblia, en Apocalipsis, que en cada columna, ¿no?, en cada borde de las esquinas de la gran ciudad que baja del cielo, la Nueva Jerusalén, está escrito el nombre de los 12 apóstoles. Son 12 apóstoles que Cristo mismo constituyó. ¿Okay?
Él no dice constituiré o constituyo, Él dice constituyó. Ya fue. Profetas y apóstoles fundamentaron nuestra sana doctrina, y la piedra del ángulo, la cabeza del ángulo, viene a ser Cristo. Cristo. Bien, vamos a ver de cómo podemos ayudar a Israel. No podemos dar plata, perfecto, pero ayunemos. No podemos mandar de repente una ofrenda, está bien, pero ayunemos, oremos, pidamos en ayuno y oración, en vigilia, que Dios proteja a su pueblo, porque es de Él su pueblo. Vamos a ver a la luz de la palabra, ¿qué nos dice Isaías 43, versículo del 15 al 21? Le voy a leer a la luz de la palabra. Amén. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Textual. Dios ama a su pueblo y nunca se deshizo de él. Ya un día hablé que desaparecieron las etnias, los incas. Si es que hay algún inca, pero ya con una tradición diferente, es un inca actualizado que baila rock, que baila salsa, ya no tiene esa costumbre, esa tradición que albergan y tienen y conservan el pueblo de Israel, y conservan, lo más importante es que conservan su Dios, que nunca dejaron de creer en Él, lo amaron y lo aman siempre. Hay un rebaño de Israel y lo ama a Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poder decir lo contrario? Vamos a Deuteronomio capítulo 28, versículos 9 y 10. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Textual. El pueblo Israel es el que escogió Dios. El pueblo judío es el que eligió Dios. El pueblo escogido es el pueblo elegido. Hubo desobediencia, sí. Inclusive fueron partícipes de la muerte del Mesías, sí. A ellos vino, pero ellos no lo recibieron. Y gracias a que no lo recibieron, hoy yo estoy en su palabra. Tú estás en su palabra. Cuando nosotros nos sentamos en una casa de oración, que lo denominamos iglesia, pues bien,
porque la iglesia es el conjunto de corazones, ¿no? Que van y se congregan. Hebreos 10:25. Ya, bueno, mira, es que Dios siempre cuida a su pueblo. A su pueblo le promete tierra, ¿no? La promesa, el hijo de la promesa y protección. Los romanos se esparcieron al pueblo judío. En el año 70 derribaron el templo que había levantado después que lo habían deshecho los demás contrarios a Israel, ¿no? Y los que lo conquistaron, todos ellos pues deshicieron el templo. Y luego hicieron otro templo, pero el que lo derribó fueron ya los romanos. Entonces no quedará piedra sobre piedra, anunció Cristo. El tema es que Israel necesita de nuestro apoyo, necesita de nuestra bendición. Pero ¿quién es el que protege? Es Dios. ¿A quién tenemos que pedir? Es a Dios. No hay otro quien pueda proteger al pueblo de Israel, porque nosotros somos creación de Dios. Y cuando venimos a los pies de Cristo, nos convertimos a los pies de Cristo, pues somos hijos de Dios. Él nos considera hijos, ¿no? Y nos bautiza con el Espíritu Santo. Pero cuando tienes un arrepentimiento contrito, un corazón contrito, un corazón arrepentido, a Dios no lo puedes engañar, Dios te conoce. Hay muchas personas que vienen al Evangelio, estudian en el seminario, estudian, ¿no?, el instituto, se van graduando, hacen su maestría, su doctorado, y mira, se benefician. No, te cobran la primicia, te cobran el diezmo, te cobran ofrenda, te cobran la semilla, un sinfín de cosas. Porque transgiversan y se van dejando, porque de nosotros salieron, pero no son de nosotros. Simplemente vinieron para poder utilizar la palabra y beneficiarse a ellos. Imagínense lo que viene sobre ellos. Dios te perdona, no hay pecado mayor a Dios. Dios siempre va a perdonar. El pecado que tú tengas, te va a perdonar Dios. Si eres un adúltero, un borracho, un fornicario, ¿no? Dios te perdona. Si Dios te perdona, ¿quién eres tú para que puedas querer juzgar a tu prójimo, a tu vecino, a tu hermano? No eres nadie. En la palabra de Dios, en el camino de Dios, vas a encontrar una vida diferente, porque vas a entender de cómo ciega el entendimiento a los seres humanos Satanás. No lo puedes entender a Dios porque esto no es algo que tú lo vas a entender. Es que el Espíritu Santo te hace entender, pero cuando tú te dejas de entender, si no, no. Tú contrices con el Espíritu Santo simplemente se va. Acuérdense de Saúl salió de Saúl y no volvió más el Espíritu Santo. Y fue lapidado, ¿no? Sacado del reino, de la gloria de Dios, el rey Saúl. Mas sin embargo, los que perseveramos hasta el final, los que somos valientes, porque los valientes heredan el reino de los cielos, no hay vuelta atrás. Tenemos que seguir, y si nos pide Dios que debemos apoyarlo en oración al pueblo, está bien, hagámoslo, porque tú vas a ser bendecido. No necesita de repente que vayas 5, 10 o toda la iglesia de repente no quiere, pero tú lo puedes hacer. Lo puedes hacer en tu hora de alimentos, puedes pedir como bendice tu mesa, que bendiga también a su pueblo que necesitan comer. El ejército de repente no come, hay un día, 2 días que no puede comer, está en pleno conflicto. Es desesperante ahí. Nosotros tenemos la idea, tuvimos la guerra del 91, 92, con 91, con Ecuador, ¿no? El conflicto con Ecuador. El 93 ya se firmó un acuerdo. Después hubo muchas críticas, pero simplemente somos críticos. Los críticos no hacen nada, pero si el que critica diría, yo mando a mi hijo para que defienda, y ahí está mi hijo, ahí está mi hija, que vaya al ejército, entonces dirías, son los que no mandan a sus hijos, son los que más hablan.
Y las personas que no diezman, por ejemplo, son los que más hablan. Ni siquiera saben qué es el diezmo, pero hablan. ¿Ok? Pero no dicen nada. Es que no diezman y hablan, no dicen nada. Cuando los antros van aumentando. Las sinagogas de Satanás, ¿cómo aumentan? En cantidad. De repente cada cuadra encuentras un salsódromo, un chichódromo, ¿no? Una zona roquera, y todo ello encuentras ahí. ¿Quién dice algo? Mientras mezquinas, eres mezquino de ofrendar, de diezmar, para que se hagan nuevas iglesias. Ojalá hubiera en cada kilómetro una iglesia sensacional, para que los hermanos puedan ir siquiera y puedan sentir el Espíritu Santo, puedan ser compungidos y puedan venir al pie de Cristo, al servicio de Dios, porque todos creen. El que cree, cree simplemente. Del chiquito al viejito cree, sí hay un Dios, pero puede negarlo, pero en su conciencia sabe que hay un Dios, que por qué vive él, porque ha sido creado por Dios. Dios lo ha dado esa misericordia de vida, que viva, para que pueda agradecer a Dios, pero no lo agradece. Estamos nosotros, entonces agradezcamos nosotros, hermanos cristianos en Cristo Jesús. Sabemos que nos sentamos en la silla, esa silla ha podido ser de un judío, pero ellos tropezaron, y gracias a lo que ellos tropezaron nosotros encajamos allí. De la cantidad que ellos han salido, nosotros encajamos allí, si no, no. Ok, entonces gracias a ellos nosotros vamos a ser salvos por misericordia, ya que ese sacrificio, ¿no?, que hizo Cristo es que fue clavado, ¿no? Ese sacrificio, Él nos compra nuestra salvación, ya nos compró. Él es el último sacrificio, porque los israelitas, los judíos, ¿verdad? No estoy hablando de esta doctrina de secta. Porque en Gálatas dice, el que practica la ley y hace la cosa de Cristo, es como si pisoteara la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué hacen? Tú practicas la ley y practicas la cosa de Cristo, pues imagínate, te estás burlando, te estás a tu manera, de repente, no, estás compungido, pero mentira. Son cosas que no están en la Biblia. Pero si te respalda, perdón, con un versículo, por ejemplo, lees Deuteronomio, 1 Timoteo 4:1, ahí está, de por qué ellos se manifiestan de esa manera. Y Apocalipsis 3:9, no sé si llamar judíos, pero no son judíos, no, son de otro bando, enemigos, porque hacen falsas doctrinas, falsas enseñanzas, Biblias de mal vivir, de mal comportamiento, transgiversan la palabra, y eso hay cantidad y de todo tipo. Entonces miren lo que vamos a Deuteronomio 28, 9 y 10 hemos leído, y luego vamos a números 14, 8. ¿Qué nos dice la palabra? Números 14, 8. A ver. Números 14, 8 nos dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Era real. Él había prometido darles la tierra de leche y miel. Miren, ¿dónde está ubicado Israel? ¿Y qué es Israel? Israel es la potencia de exportación. Exporta hortalizas, verduras, ¿no? Comida de pan llevar a Europa, pero está en el desierto. Pero es que Dios da bendición al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, la mayoría de los ciudadanos del pueblo de Israel creen en Dios, y si tú haces las cosas que Dios hace, pues va a ser bendecido. Nosotros nos alejamos de Dios, ¿por qué? Somos idólatras. Pasean ¿no?, por la calle, Cristo morado, Cristo rosado, ¿no?
vírgenes de Guadalupe, vírgenes de María, Santo Tomás, etcétera, etcétera. Mira, son idólatras. Entonces, ¿qué bendición queremos? Más por el contrario, hay un pueblo de Dios en el Perú que clama, y gracias a este pueblo tenemos misericordia de Dios. Pero los demás simplemente a su conciencia pregúntenlo quiénes son. Bien, entonces nos dice claramente que Dios había prometido a esta ciudad. Es en vano que los países del Medio Oriente quieran arrebatarle. Claro, Rusia, llamémoslo Rusia, el agente intelectual, ¿ok? ¿Por qué? Porque Rusia es el que aporta o el que provee todo el producto del petróleo, ¿no? Gas, litio, a Europa. ¿Y dónde están las riquezas, ¿no? Las reservas del mundo? En el Mar Muerto, en la zona de Israel. Por eso es que quieren desaparecer de Israel. Ellos no miran que Dios va a castigar, a ellos no les importa, ellos solamente ven que tengan para poder ser potencia y que gracias a ellos el mundo se mueve con su gas, su litio, su petróleo, los derivados del petróleo, etcétera, etcétera, Rusia. Entonces, ¿qué hace? Utiliza a los falderos, el grupo iraní, y sabe perfectamente que esa guerra que tiene Irán, los persas, los países de Medio Oriente, los ismaelitas, con el pueblo de Isaac, que es el hijo de la promesa, que es Isaac. Pero los ismaelitas, ¿no? Una cantidad de naciones que están en contra del pueblo de Isaac, pero es del pueblo de Ismael, que es el hijo del pecado. Consecuencia que trajo Abraham, ¿no? Abraham, nosotros no podemos ir a favor de Dios, querer solucionar su problema. Es Dios maneja sus tiempos, Dios lo sabe todo. El futuro se acerca a Él, le sigue a Él está encima de todo, Él es dueño de todo. Si yo vivo es porque Dios permite que yo viva. Si ha permitido que yo venga a su palabra, a su camino, a Dios, bendito sea el Señor. Por eso es que lo alabo, le oro, estoy pendiente por su misericordia. Me salvó de 3 muertes latentes, físicas, pero acá estoy porque Dios, al que tiene un propósito, sin que te haga saber el propósito, no te va a dejar ir, no vas a ir. Por más que Satanás intente llevarte, matarte, hacer lo que hizo con los hijos de Job, porque Dios permitió, ¿ok? O sea, Dios permite porque Dios permite, te cree conveniente, qué sé yo. Tú puedes decir, ¿pero por qué? Ahí está, 29 de Deuteronomio, las cosas sagradas pertenecen a Él. ¿Qué tengo que ver? Yo soy nada para Él, soy insignificante. Y si Él pone sus ojos en mí, yo estoy sumamente agradecido de Él. Entonces nosotros tenemos que no agradecer, agradecer como Pablo nos dice. Pablo nos dice que nosotros debemos tener mucha gratitud a Dios, tenemos que dar gloria y honra en agradecimiento a todo lo que Dios nos da. Pues que yo les pido a ustedes que puedan dar un tiempo, dedicarse un tiempo para el pueblo de Israel y podamos darle fuerza de acá, anímicamente, pero es en ayuno y oración, no hay otra forma, porque todo depende de Dios, Dios de los cielos, el omnipotente y omnisciente, todo pasa por su voluntad y su misericordia. Amén. Vamos al libro de Deuteronomio. ¿Qué nos dice el libro de Deuteronomio 33, capítulo 33, versículo 29, a la luz de la palabra? Versículo 29, ¿ok? Ya. Nos dice: bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová,
escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Todo es de Dios. Le decía un día que Moisés, Dios, ¿no?, utilizó a Moisés, un gran ministro de la obra de Dios, un gran pilar, una gran columna del espíritu, de la vida espiritual. Moisés, cuidado por Dios, instruido por Dios, bueno, sacó al pueblo judío, pero ellos dudaban, como todo corazón malo, empieza a dudar, que si no, que si sí, mi hijo llora, no, mi esposa no quiere, bueno, mi esposo se va, está por allá, etcétera, etcétera, cualquier pretexto para tener cólera en contra de las cosas y de la gracia y de la misericordia de Dios que podemos en contra. Y ellos hicieron eso y se alejaron de Dios, idolatraron en el mismo desierto, y Dios iba a anularlo a los del desierto que estaban ahí en ese momento. Pero Moisés intervino, pero aún así hubo un pueblo que no quiso arrepentirse, que no quiso seguir la doctrina de Dios. ¿Qué hizo Dios? Abrió la tierra y se los tragó. ¿Cuántos millones habrán sido? Se lo tragó la tierra. Entonces, dense cuenta que Dios, para Él no es nada eliminar todo, y ya está. Lo quiso hacer en el diluvio, pero encontró a Noé, un hombre justo, y hoy estamos viviendo porque Noé era justo, ¿no? Y todo lo que vino después. Y luego encontramos a Abraham, padre Abraham, encontramos a muchos hombres que trabajaron por nosotros. Pablo, tremenda eminencia espiritual, ¿no? Pero ¿quién era Pablo? Antes de que sea Pablo era Saulo, y saben quién era, pero saben que estaba dentro del plan de Dios, ¿ok? Eso lo sabe el hombre que sigue a Dios, porque Dios te dice, clama a mí, yo te respondo y te enseño cosas grandes y reservadas o ocultas que tú no conoces, pero Él te enseña. Y si tú no clamas, no eres obediente a su palabra, ¿quién te va a dar? ¿Quién te va a dar conocimiento? ¿Quién te va a dar entendimiento? Si la misma palabra, la misma Biblia dice que el que da entendimiento es Dios. El Hijo, Cristo Jesús, abrió el entendimiento. Cristo Jesús en Hechos 14, habla que Cristo abre el entendimiento. Ok. En Lucas 24:45, Cristo abre el entendimiento. Ok. No hay vuelta atrás. Entonces tenemos que entender que es la misericordia de Dios a quien nosotros debemos exaltar, ¿no? Exaltar. Acá dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cristo es el que te abre tu entendimiento, no es otro. No es tu papá, tu mamá, no. No es tu profesor, no es tu Messi, no. Es Cristo quien abre tu entendimiento. Pequeño idólatra, deja de idolatrar y síguete la palabra. Ahí, sé valiente. Entonces nosotros vamos a ver lo que nos dice a la luz de la palabra, ¿no? En Números 14:8, ya leímos. Isaías 30:29 nos explica claramente que Dios tenía que dar esa tierra, y esa tierra es de ellos. Los romanos esparcieron a los judíos, no habitaron en su tierra porque Dios permitió, pero ya restauró el 12 de mayo de 1948, le restaura Dios a Israel, no en una reunión que tuvo en los países, las entidades, ¿no?, del mundo reconocen al pueblo de Israel y deciden devolverlo. Pero ¿quiénes vivían ahí? Los palestinos.
no eran de ellos, el terreno era del pueblo de Israel, y sabían perfectamente, no, todo el mundo sabía que es del pueblo de Israel, la nación santa, Jerusalén, la capital de Israel, que compró David con billetico, con plata compró David a esa, la ciudad de Jerusalén, para que lo haga la capital del pueblo judío, el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, seamos prudentes en cuanto a que podamos opinar o lanzar opinión, no. Tenemos que enfocarnos en la sana doctrina, en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia, en lo que dice su palabra. Su palabra ya está dada, sino que tú tienes que pedir que, ¿no?, don de revelación, para que, de discernimiento, ¿no?, para que Dios pueda enseñarte su santa palabra, su sana doctrina. Te da el Espíritu Santo, la tercera persona, que hay muchas personas que lo niegan, pero eso va a ser otro tema, otro día, porque el Espíritu, la energía, o como decía, el foco, no habla. Y si piensan que Cristo es Espíritu Santo y Padre es Cristo y todo en uno, no. Dense cuenta, niños que les enseñan de repente mal, dense cuenta, miren a su papá, cómo funciona la familia, su familia de ustedes, una familia, su papá, su mamá y ustedes. Miren, padre, tú que eres esposo, funcionas tú, tu esposa y tus hijos. Madre, que me miras, cómo funciona una familia. Son una familia, tu esposo, tú y tus hijos. Si no tienes hijos, a veces adoptas un hijo. Si no, ¿de qué hacen los componentes? Estéril, papá, estéril, hombre, estéril, mujer, se quedan un matrimonio, pero son una familia. Les gusta o no, son una familia. Dos son en uno, con diferente función, sí. Ahora, cuando son una familia, cuando a veces son estériles, adoptan, hijos adoptan, ya son tres: padre, hijo, padre, esposa, hijos. Y si Dios le bendice con hijos, agradezcan, porque la madre muchas veces se salva por la bendición que tiene hijos, y un poquito se arrepiente, y ya Dios hace el proceso en ellos. Por eso es que cuando Cristo resucita, se aparece primero a las mujeres, no para que rápido corra la noticia, sino que entendió. Una mujer lavó, María Magdalena, lavó sus pies con el perfume más caro. Había un perfume que costaba muy caro, y Judas dijo: no, muy caro, ¿por qué no repartió lo que se vende y se reparte a los pobres? Y Cristo dijo: deja, porque se tiene que cumplir la palabra. ¿Y su toalla agarró? ¿Qué toalla agarró María Magdalena? Su pelito, secó el pie de Cristo. Alabado sea Dios. Pero eso lo entienden las personas que vienen al servicio de Dios. El que cree cualquiera que hay un Dios. Todo el mundo cree que hay un Dios, ¿ok? Pero el que lo sirve es el tema. Servirle a su obediencia, en su camino, en su rectitud, porque Dios es un Dios de amor para con sus hijos. ¿Y en qué tuvo amor al mundo? Y que amó tanto al mundo que dio a su unigénito, y ya lo dio, ya lo entregó. Ya tenemos los 4 ministerios del Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 4 ministerios de Cristo que vemos como los apóstoles son testigos de su sacrificio para que compre mi salvación, de ti y de los que se sientan en una casa de oración. ¿Ok? Entonces, eso, Cristo ya compró. ¿Ok? Pero miren el 5.º ministerio de Cristo, el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, que le da a su medio hermano, que es Juan, el discípulo amado. Su medio hermano menor le siguió para todos lados, y le siguió, y le siguió, y le siguió. Y fue su discípulo amado. Por eso que cuando viene María, he ahí a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Hijo, he ahí a tu madre. Él se iba al cielo, había ganado, había comprado mi salvación, tu salvación si quieres, tu salvación si quieres. Cuando en una familia alguien hace un favor, de repente tú quieres compensarlo
Vamos a llamar, el papá se llama, se llama una empresa. El gerente, el dueño de la empresa, el hijo que viene a ser el gerente general y el administrador de la empresa. Son tres. Uno de ellos me hace un servicio. Vamos a llamarle que me haga el servicio al gerente, que es el hijo del dueño de la empresa, ¿ok? Como dueño de la empresa, futuro dueño de la empresa, ¿ok? Ya, él me hace un servicio a mí, o te hace un servicio a ti. Y cuando yo quiero devolverle el servicio, me voy y toco la puerta de la empresa, la oficina, y digo, está tal persona que un día me hizo el favor. ¿De qué favor? No me interesa, pero me hizo un favor. Y yo quiero devolverle ese favor. Y me van a decir, no ha salido, pero acá está el administrador y acá está su papá. Yo voy a decir, quisiera darle a él, regresaré otro día, o más tarde, o qué hora va a estar, voy a volver a darle. Quiero darle a él, en agradecimiento a lo que él ha hecho por mí, un pequeño favor. En este caso, Cristo no ha hecho un pequeño favor, ha hecho un inmenso sacrificio, un fuerte sacrificio. Lo tenemos ahí en los evangelios, de cuánto sacrificó por nosotros. Pero eso lo entiende el cristiano espiritual. El cristiano terrenal que tiene otras doctrinas, el Espíritu Santo no va a pasar en ti, viejo. No va a pasar en ti y no vas a entender nada. Vas a entender tu evangelio, tu palabra, inclusive transgiversado. ¿Y qué vas a aprender ahí? Nada. Y vas a seguir ahí. Y te vas a enraigar, te vas a enraizar ahí. Cuando yo dejo que el Espíritu Santo guíe mi conocimiento y mi entendimiento, porque Él es el que me guía. Cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador, como mi Redentor, Él nos dice, yo estoy trabajando, hágame a mí. O sea, el Espíritu Santo obra en mí y yo tengo que dar gloria a Cristo. Porque gracias a Él yo soy salvo por su sacrificio. Él compró, con el sacrificio en la cruz, compró mi salvación. Sino que ahora tengo que alinearme, ¿no? Y dar gracias día y noche al Padre Todopoderoso, que hizo así lo que hizo para que nosotros seamos beneficiados. Las cosas que pertenecen a Dios, sabe Dios por qué, cómo. A mí no me toca saber eso, me toca lo que está dentro de su palabra. Todo lo que está revelado acá, me toca preguntarle a quién, a Dios. ¿Y de quién voy a tener respuesta? De Dios. Tú, lectorcito de Biblia, no, el hombre solamente es para perjudicar al hombre. Perjudicamos a la mujer perjudica al hombre, el hombre perjudica a su compañero, etcétera, etcétera. Dios nos salva, Dios nos salva. Él es el dueño de nuestra salvación, Él es el dueño de nuestra vida. Y si no venimos a Él, nos espera un lago de fuego. En la Biblia está, no lo digo yo, en su santa palabra, que es la Biblia, allí está todo. Amén. Por favor, les bendigo en el nombre del Señor. Señor eterno, Dios bendito, a ti la gloria, a ti la alabanza sea por siempre y para siempre, Dios eterno. Gracias por enviar a tu Hijo amado a la cruz para que hoy tenga la oportunidad de hablarles a los que tú permites, Padre amado, Señor Dios eterno. Gracias, Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Sean bendecidos, hermanos.